Mi familia siempre apostó por mi hermano, hasta que su vida se derrumbó y esperaron que yo lo arreglara todo. Ahí sí, en mi familia siempre hubo una certeza silenciosa. Yo no era la apuesta principal. No lo decían abiertamente, pero se notaba en cada decisión importante. Mi hermano menor era el que tenía futuro, el listo, el ambicioso, el que soñaba en grande. Yo era el seguro, el responsable, el que no daba problemas y, por tanto, el que no necesitaba demasiada atención. Desde pequeños, la diferencia era evidente. Cuando él hablaba de lo que quería ser de mayor, mis padres lo escuchaban con orgullo. Cuando yo hablaba de mis planes, asentían y decían que ya veríamos. A él le compraban libros, cursos, materiales. A mí me decían que con lo que tenía era suficiente. No porque no me quisieran, sino porque asumían que yo siempre me apañaría. Aprendí pronto a no pedir demasiado, a no llamar la atención, a cumplir. Mientras mi hermano suspendía asignaturas y recibía apoyo extra, yo sacaba buenas notas y pasaba desapercibido. Cuando él tenía problemas, la familia se reunía. Cuando yo los tenía, los resolvía solo. Con los años, ese patrón se consolidó. Mi hermano empezó varios proyectos que nunca terminaron de funcionar. Negocios, ideas, asociaciones dudosas. Siempre había una razón externa para el fracaso. Mis padres lo justificaban todo. Decían que los grandes talentos siempre fracasan antes de triunfar. Yo escuchaba y callaba. Yo elegí otro camino. Estudié algo práctico. Trabajé desde joven. Ahorré. Construí una vida estable, aunque poco llamativa. Nada de grandes riesgos. Nada de promesas grandilocuentes. Solo constancia. Y eso, curiosamente, reforzaba la idea de que no necesitaba nada. Cuando cumplí 35 años, mi vida era tranquila. Tenía un trabajo sólido, una pareja estable y ahorros suficientes para no vivir con miedo. No era rico, pero estaba bien, muy bien, y mi familia seguía sin darse cuenta. Hasta que todo explotó. Mi hermano tomó una decisión que lo cambió todo. Pidió un préstamo enorme para invertir en un negocio que prometía beneficios rápidos. No consultó a nadie. No pidió consejo. Solo actuó convencido de que esta vez sería diferente. Mis padres lo apoyaron emocionalmente, pero no tenían dinero para respaldarlo. El negocio fracasó en menos de un año. Las deudas se acumularon. Los intereses crecieron. Las llamadas empezaron a llegar a casa de mis padres. Y de repente, por primera vez en mi vida, empecé a recibir mensajes constantes. Mi madre me llamaba preocupada. Mi padre quería hablar con calma. Mi hermano evitaba mirarme directamente cuando coincidíamos. No tardé en entender lo que estaba pasando. Esperaban que yo fuera el plan B, el respaldo silencioso, el que arregla las cosas cuando el talento falla. Me pidieron que nos reuniéramos todos. Dijeron que era importante, que había que hablar como familia. Accedí, aunque ya intuía el desenlace. Nos sentamos alrededor de la mesa donde siempre se habían tomado las decisiones importantes. Mi hermano parecía agotado, mis padres nerviosos. Nadie hablaba directamente del dinero al principio. Rodeaban el tema, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real, hasta que mi padre lo dijo. «Tu hermano está en una situación muy complicada», asentí. «Necesitamos ayuda», esperé. «Y tú eres el único que puede ayudarlo». En ese momento entendí algo con una claridad brutal. Durante años no fui el hijo invisible por casualidad. Fui invisible porque era conveniente. Porque mientras no necesitara nada, podían concentrarse en quien realmente les importaba. Ahora que el problema era grande, de repente yo existía. No respondí en ese momento. Pedí tiempo. Dije que necesitaba pensar. Nadie discutió, pero la tensión era evidente. Para ellos, mi respuesta ya estaba implícita. Siempre había estado. Esa noche, solo, repasé toda mi vida. Cada vez que me dijeron que yo podía solo. Cada vez que asumieron que estaría ahí.
y me hice una pregunta que nunca antes me había permitido formular. ¿Y si esta vez no arreglo nada? Los días siguientes a aquella reunión fueron una mezcla constante de silencio y mensajes indirectos. Nadie me volvió a llamar para preguntarme qué había decidido, pero todo a mi alrededor parecía diseñado para empujarme hacia una única respuesta. Mi madre empezó a enviarme artículos sobre familias que se apoyan en momentos difíciles. Mi padre me llamaba para hablar de cualquier cosa menos del problema real, como si alargar la conversación fuera una forma de recordarme que seguía ahí, esperando. Mi hermano, en cambio, guardó silencio absoluto. Ese silencio era el más pesado de todos. Me di cuenta de algo que nunca había querido aceptar del todo. En mi familia, la calma siempre significaba que yo estaba haciendo lo que se esperaba de mí. El conflicto solo aparecía cuando intentaba salirme del papel asignado. Y ahora mismo, el conflicto estaba a punto de estallar. Intenté analizar la situación de forma fría, no como hijo, no como hermano, sino como adulto. Mi hermano había tomado una decisión financiera arriesgada sin consultar a nadie. El negocio no había fallado por mala suerte, sino por una combinación de improvisación y exceso de confianza. Mis padres, por su parte, habían alimentado durante años la idea de que él siempre terminaría triunfando, pasara lo que pasara. Yo no había participado en nada de eso. Sin embargo, el peso de la solución había caído directamente sobre mí. Una tarde recibí una llamada de mi madre. Esta vez no hubo rodeos. Me dijo que mi hermano estaba muy mal, que no dormía, que se sentía hundido. Dijo que temía que hiciera alguna tontería. Esa frase me heló la sangre. No porque no me importara mi hermano, sino porque reconocí la estrategia. No era consciente ni malintencionada, pero era presión emocional en estado puro. Le dije que lo sentía, que entendía su preocupación, pero que eso no cambiaba el fondo del asunto. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Luego me dijo que no entendía cómo podía ser tan frío. Colgué con un nudo en el estómago. Esa noche casi no dormí. Me debatía entre dos versiones de mí mismo. La que siempre había sido, el que se hace cargo, el que arregla, el que sacrifica su tranquilidad para que otros puedan seguir igual. Y una versión nueva, incómoda, que empezaba a preguntarse por qué siempre tenía que ser así. Al día siguiente decidí hablar directamente con mi hermano. Le propuse vernos a solas. Aceptó. Nos sentamos en un bar pequeño, lejos de la familia. Tenía ojeras profundas y un gesto cansado. Durante varios minutos ninguno dijo nada. Finalmente fue él quien habló. Me dijo que se había equivocado, que había confiado demasiado, que esta vez sí había tocado fondo. Me dijo que sabía que siempre había sido el favorito y que eso quizá le había hecho creer que todo se arreglaría solo. Escuché en silencio. Luego me pidió ayuda. No como antes, no como algo implícito. Me lo pidió directamente. Me dijo que necesitaba que lo sacara de ese agujero, que sin eso no veía salida, que prometía cambiar, que prometía aprender. Sentí compasión, mucha, pero también sentí algo nuevo, cansancio acumulado, cansancio de promesas, cansancio de ser el plan de emergencia. Le hice una pregunta simple. ¿Qué pasará la próxima vez que algo salga mal? No supo responder. Ese silencio fue más honesto que cualquier promesa. Le dije que no iba a pagar sus deudas, que no podía hacerlo sin volver a convertirme en la red que siempre había sido. Le ofrecí algo distinto, ayudarlo a reorganizarse, a hablar con los bancos, a buscar un trabajo estable, a enfrentar las consecuencias paso a paso. No le gustó. Dijo que eso no era suficiente, que el problema era urgente, que necesitaba una solución ya. Ahí entendí algo clave. No estaba pidiendo ayuda para cambiar. Estaba pidiendo tiempo comprado con mi dinero para seguir siendo el mismo. La conversación terminó mal. No con gritos, pero sí con distancia. Se levantó antes que yo y se fue sin despedirse.
Cuando volví a casa tenía varios mensajes de mis padres, todos preguntando cómo había ido. No respondí. Necesitaba pensar sin ruido externo. Pasaron semanas. La presión no disminuyó, cambió de forma. Comentarios de familiares lejanos, mensajes bien intencionados, silencios cargados de juicio. Mi familia se estaba alineando poco a poco en una sola dirección, y yo estaba quedando fuera. Por primera vez sentí claramente que decir que no tendría un precio alto, no económico, emocional. La pregunta ya no era si podía ayudar, era si estaba dispuesto a pagar ese precio para dejar de repetir la misma historia. La ruptura no llegó de golpe, llegó despacio, como llegan casi todas las cosas que cambian una familia para siempre. Primero fue la distancia, luego los silencios incómodos, después la reinterpretación de los hechos. Dejé de responder mensajes que no preguntaban nada concreto. Devolvía llamadas solo cuando había algo real que decir. Esa simple decisión, que en cualquier otra relación habría sido normal, en mi familia fue vista como un desafío. Un domingo por la tarde recibí una llamada de un tío con el que apenas hablaba. Me dijo que estaba preocupado, que había escuchado cosas, que la situación de mi hermano era grave. Hablaba como si yo fuera el causante directo de todo, como si mi negativa hubiera creado el problema, en lugar de simplemente dejarlo al descubierto. Colgué con una sensación conocida. Estaban construyendo un relato. En ese relato, mi hermano era el soñador que había tenido mala suerte. Mis padres eran víctimas de una situación injusta. Y yo era el que podía arreglarlo todo, pero no quería. Ese papel me resultaba demasiado familiar. Decidí confrontar la situación de una vez. Llamé a mis padres y les propuse una reunión definitiva. No para discutir cifras, sino para hablar con claridad. Aceptaron de inmediato, quizá creyendo que al fin iba a ceder. Nos sentamos los 4 alrededor de la mesa. El ambiente era denso. Mi madre parecía cansada, mi padre serio, mi hermano tenso, con una mezcla de orgullo herido y miedo mal disimulado. Hablé primero. Les dije que no iba a pagar las deudas de mi hermano, que no era una cuestión de falta de cariño, sino de límites, que hacerlo significaría volver a un rol que me había acompañado toda la vida y del que ya no quería formar parte. Mi padre reaccionó mal. Dijo que estaba siendo injusto, que la familia no funciona así, que cuando uno cae los demás lo levantan. Le pregunté si eso había sido cierto conmigo alguna vez. No supo qué responder. Mi madre empezó a llorar. Dijo que no entendía en qué momento me había vuelto tan distante, tan frío. Le respondí algo que llevaba años guardando. Siempre fui distante porque aprendí que no debía molestar. El silencio que siguió fue pesado. No era un silencio de reflexión, era un silencio incómodo, de esos que aparecen cuando alguien dice algo que nadie quiere escuchar. Mi hermano habló entonces. Dijo que no esperaba esto de mí, que siempre había creído que, pasara lo que pasara, yo estaría ahí. No lo dijo como reproche, lo dijo como una verdad asumida durante años. Ahí estaba el núcleo de todo. Siempre habían contado conmigo, nunca habían contado para mí. Les dije que estaba dispuesto a ayudar de otra forma, que podía acompañarlos a renegociar deudas, buscar asesoramiento legal, incluso ayudar a mi hermano a encontrar trabajo, pero que no iba a ser el colchón que absorbiera el golpe completo. La respuesta fue clara. No querían soluciones lentas, querían un rescate. Mi padre se levantó de la mesa y dijo que, si esa era mi decisión, tendría que asumir las consecuencias. No especificó cuáles, pero no hacía falta. Todos sabíamos lo que significaba. Esa noche me fui con la sensación de haber cruzado un punto sin retorno. Y no me equivoqué. Durante las semanas siguientes el contacto se redujo al mínimo. Dejaron de invitarme a reuniones familiares.
Los mensajes se volvieron escuetos o directamente inexistentes. Me enteré por terceros de que la situación de mi hermano había empeorado antes de mejorar, que los bancos presionaban, que la tensión en casa era constante, que las discusiones eran diarias. Y sin embargo, algo dentro de mí estaba en calma. No alegría, no alivio completo, pero calma. Por primera vez no estaba esperando el próximo problema. No estaba preparado para intervenir. No estaba anticipando culpas. Mi vida seguía su curso, mi trabajo, mis proyectos, mi relación. Todo avanzaba sin el ruido constante de una familia en crisis permanente. Un día, casi 3 meses después, recibí un mensaje inesperado de mi hermano. No pedía dinero, no pedía ayuda. Decía simplemente, he encontrado trabajo. Leí el mensaje varias veces. No supe qué sentir. Alegría, quizá. Tristeza también, porque entendí que ese paso solo había sido posible cuando ya no había red debajo. Respondí con algo sencillo. Me alegro, de verdad. No hubo más conversación ese día, pero supe que algo había cambiado. No porque yo hubiera hecho algo heroico, sino porque al no intervenir, había permitido que ocurriera lo inevitable. La pregunta ya no era si mi hermano iba a salir adelante. La pregunta era qué quedaría de nuestra relación después de todo eso, y si yo estaba dispuesto a aceptar esa respuesta, fuera cual fuera. El tiempo hizo lo que ninguna discusión había logrado hacer. Puso las cosas en su sitio. Después del mensaje de mi hermano diciendo que había encontrado trabajo, no hablamos durante semanas. No por enfado, sino porque ya no había urgencia. Ya no había una crisis inmediata que nos obligara a interactuar. Y esa ausencia de presión reveló algo importante. Gran parte de nuestra relación había estado sostenida únicamente por los problemas. Mis padres tardaron más en reaparecer. Cuando lo hicieron fue de manera torpe, cautelosa. Mi madre me escribió un mensaje breve preguntando cómo estaba. No mencionó a mi hermano, ni las deudas, ni el dinero. Solo preguntó por mí. Fue extraño leerlo. Era la primera vez en mucho tiempo que no había una segunda intención clara detrás de sus palabras. Respondí con normalidad. Poco a poco el contacto se reanudó, pero ya no era el mismo. Y eso, lejos de ser triste, era necesario. Ya no se asumía que yo estaba disponible, ya no se hablaba de mí como el que puede arreglarlo. Había una prudencia nueva en sus palabras, como si todos estuviéramos aprendiendo a relacionarnos desde cero. Un día volví a sentarme con mi hermano, esta vez sin tensión. Me habló de su trabajo, de lo duro que era cumplir horarios, de lo diferente que se sentía depender solo de su propio esfuerzo. No se quejaba, tampoco se justificaba, simplemente contaba. En un momento, casi al final de la conversación, dijo algo que me sorprendió. Siempre pensé que tú eras fuerte porque no necesitabas nada, dijo. Ahora me doy cuenta de que eras fuerte porque nunca te dejábamos necesitar. No fue una disculpa formal, no borró el pasado, pero fue un reconocimiento. Y eso, viniendo de él, significaba más de lo que habría admitido antes. Con mis padres el cambio fue más lento, más sutil. Dejaron de hablar de sacrificios y empezaron a hablar de responsabilidades. Dejaron de comparar, dejaron de asumir. No porque se hubieran convertido en personas distintas, sino porque la realidad los había obligado a ajustar la forma en la que veían a sus hijos. Y yo también había cambiado. Durante años pensé que ser responsable significaba cargar con todo, que ser buen hijo significaba anticiparse a los problemas ajenos, que el amor se demostraba resolviendo lo que otros no querían enfrentar. Ahora entendía algo distinto. Ayudar no siempre es intervenir. A veces ayudar es no impedir que alguien aprenda. Mi hermano salió adelante porque no tuvo otra opción. Mis padres tuvieron que ajustar su vida porque ya no había un plan B. Y yo, por primera vez, dejé de ser el respaldo silencioso que siempre estaba ahí sin ser visto. No me convertí en el villano que algunos imaginaron.
tampoco en el héroe que todo lo salva. Me convertí en alguien que eligió no repetir un patrón. Hoy la relación con mi familia existe, pero es distinta, más adulta, más honesta, sin expectativas ocultas. Ya no me llaman solo cuando algo va mal. Ya no asumen que estaré disponible sin preguntar. Y yo, por mi parte, ya no vivo con la sensación de que mi valor depende de lo que puedo arreglar. Aprendí algo que me habría ahorrado muchos años de desgaste si lo hubiera entendido antes. Cuando siempre eres el fuerte, nadie se pregunta si también necesitas apoyo. Cuando siempre estás disponible, nadie aprende a sostenerse solo. Dejar de ser el plan B no rompió a mi familia, la obligó a crecer. Y a mí, por fin, me permitió vivir sin cargar con problemas que nunca fueron míos.